La diferencia entre quienes logran la riqueza y quienes solo sobreviven no está en la suerte ni en el esfuerzo, sino en cómo entienden el dinero y el éxito. ¿Por qué algunas personas con menos recursos y menos oportunidades que tú logran volverse millonarias, mientras otros, a pesar de trabajar toda su vida, apenas sobreviven? La diferencia no está en cuánto trabajas, sino en lo que entiendes sobre el éxito y el dinero. Suscríbete a Jim Rohn The Best y comenta tu opinión. Juntos seguimos creciendo con este contenido. Jim Rohn, un hombre que pasó de estar endeudado y atrapado en la rutina a construir una fortuna, descubrió algo que pocos entienden. El verdadero secreto para ser rico no está afuera, está dentro de ti. Este video no es otro contenido genérico sobre finanzas. Hoy voy a revelarte el momento exacto en que Jim Rohn entendió este principio transformador, cómo lo aplicó para cambiar su vida, y más importante aún, cómo tú puedes usarlo para salir del estancamiento financiero y construir una vida de abundancia. Al final de este video, no solo sabrás lo que hizo que Jim Rohn se hiciera rico, sino que también tendrás una guía práctica para empezar a aplicarlo hoy mismo. Pero cuidado, lo que voy a compartir podría cambiar para siempre la manera en que ves tu tiempo, tu dinero y tu propósito. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces, empecemos. A los 25 años, Jim Rohn era un joven común y corriente. Tenía un empleo promedio, un salario que apenas le alcanzaba para pagar sus cuentas y un cúmulo de sueños que parecían cada vez más lejanos. ¿Te suena familiar? Como muchos, él creía que la solución estaba en trabajar más duro, pero por más horas que dedicara a su empleo, su vida no mejoraba. Jim no era diferente a la mayoría de las personas. Su día comenzaba temprano, apresurándose para llegar al trabajo, y terminaba tarde, cansado y sin motivación. El dinero que ganaba apenas cubría lo necesario: la renta, las facturas y algún gasto ocasional. Y aunque su rutina era agotadora, lo que más lo consumía no era el esfuerzo físico, sino el peso mental de saber que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Cada quincena era la misma historia. Años después, recordaría con claridad: las facturas se acumulaban, el dinero desaparecía y mis sueños, bueno, esos los guardaba en una lista que nunca parecía tener tiempo de revisar. Más que el dinero, lo que realmente lo frustraba era esa sensación de estancamiento. Miraba a su alrededor y veía personas que, aparentemente, tenían menos capacidades o recursos, pero estaban logrando cosas que él apenas podía imaginar. ¿Qué tienen ellos que yo no tengo?, se preguntaba una y otra vez. Una tarde, después de terminar su jornada laboral, Jim se sentó en su pequeño apartamento con un papel y un lápiz. Decidió hacer un ejercicio sencillo: escribir cómo había sido su día y cuánto dinero había ganado. A medida que escribía, algo empezó a inquietarlo. Miró la hoja y notó que su tiempo, su esfuerzo y su dinero estaban completamente consumidos por actividades que no lo llevaban a ningún lado. Si sigo haciendo esto, ¿dónde estaré en 10 años?, pensó. Esa pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. De repente, pudo imaginarse a sí mismo en el futuro, más cansado, más frustrado y aún atrapado en el mismo lugar. Esa visión era aterradora. No se trataba solo de dinero, se trataba de la vida que estaba desperdiciando. Entonces surgió una chispa en su mente. Debe haber algo que no estoy entendiendo, se dijo a sí mismo. No puede ser que la única forma de salir adelante sea trabajar más horas. Si así fuera, todo el mundo sería rico. Si te gustan los consejos financieros de Jim Rohn, suscríbete a Jim Rohn The Best y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre el camino a la riqueza. Esa noche, Jim tomó la decisión de buscar respuestas. Por primera vez en su vida, dejó de preguntarse ¿por qué no puedo?, y comenzó a preguntarse ¿qué necesito aprender? Se dio cuenta de algo crucial. No se trataba de cuánto trabajaba, sino de cómo trabajaba, y más importante aún, de lo que sabía. Tenía que cambiar su enfoque. Hasta ese momento, había asumido que el éxito estaba relacionado exclusivamente con el esfuerzo físico, pero empezó a cuestionar esa creencia. Recordó una frase que había escuchado años atrás y que hasta ese momento no había tomado en serio: el conocimiento es poder. En ese instante,
esas palabras cobraron un nuevo significado para él. No solo necesitaba más conocimiento, sino el conocimiento correcto, el que le enseñara a construir algo duradero y valioso. Unos días después de aquella noche de reflexión, mientras asistía a un evento local, Jim conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Desde el momento en que ese hombre entró en la sala, había algo en él que captaba la atención de todos. No era solo su éxito financiero evidente, sino la confianza y tranquilidad que irradiaba. Parecía el tipo de persona que tenía todas las respuestas, y Jim, que había decidido buscar un camino diferente, no dudó en acercarse. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él, Jim le contó su situación, sus frustraciones, su deseo de mejorar y cómo sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Su interlocutor lo escuchó con paciencia y, al terminar, le hizo una pregunta que lo desarmó por completo. Jim, ¿por qué no eres rico? La pregunta lo dejó sin palabras. Durante años había repetido en su mente una serie de excusas que salieron automáticamente de su boca. No tengo la educación adecuada. La economía está difícil. Mi jefe no me paga lo suficiente. No tuve las mismas oportunidades que otros. Su interlocutor esperó a que terminara. Lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: Jim, el problema no es la economía, ni tu jefe, ni tu educación. El problema eres tú. Tú eres el único responsable de donde estás ahora. Esa respuesta golpeó a Jim como un rayo. Nadie le había hablado de esa manera antes. Hasta ese momento, siempre había buscado razones externas para justificar su situación, pero ahora se daba cuenta de que estaba mirando en la dirección equivocada. Si quieres que tu vida cambie, continuó su mentor, tú tienes que cambiar. Si quieres que tu situación financiera mejore, tú debes mejorar primero. Jim no entendió de inmediato lo que significaban esas palabras. ¿Cómo puedo trabajar en mí mismo? ¿Acaso eso me dará más dinero o resolverá mis problemas?, preguntó confundido. Su mentor lo miró con seriedad y le dijo: el dinero y el éxito no son más que reflejos de quién eres. Si quieres ganar más, tienes que convertirte en una persona que valga más. Fue entonces cuando le explicó lo que se convertiría en el principio rector de la vida de Jim. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Esto significaba que el éxito no dependía únicamente de trabajar largas horas o de esforzarse físicamente. El verdadero éxito requería trabajar en el desarrollo personal, aprender, crecer, adquirir nuevas habilidades y mejorar la mentalidad. Su mentor le planteó un desafío. Dedica 1 hora al día a leer, aprender algo nuevo o reflexionar sobre tus metas. Haz esto consistentemente durante 1 año y te garantizo que tu vida cambiará. Esa conversación fue un despertar para Jim. Por primera vez, entendió que el cambio no vendría de afuera, sino de adentro. Esa noche volvió a casa con una determinación renovada. Decidió seguir el consejo de su mentor y empezó a trabajar en sí mismo todos los días. Primero comenzó por leer libros que nunca antes había considerado: desarrollo personal, finanzas y liderazgo. Cada página le abría los ojos a ideas y conceptos que antes desconocía. También empezó a rodearse de personas que lo inspiraban y lo desafiaban a ser mejor. Tomaba notas de todo lo que aprendía, algo que su mentor le había recomendado. Nunca confíes en tu memoria, Jim. Escribe tus ideas, tus metas y tus aprendizajes. Un buen cuaderno puede ser más valioso que una cuenta bancaria. Al principio, los resultados no eran inmediatos, pero Jim notó un cambio en sí mismo. Empezó a pensar de manera diferente. En lugar de decir, no puedo permitírmelo, comenzó a preguntarse, ¿cómo puedo lograrlo? En lugar de culpar a los demás, empezó a buscar soluciones. Poco a poco, su vida comenzó a cambiar. Aplicó lo que aprendía en su trabajo y sus ingresos empezaron a crecer. Pero más allá del dinero, algo más profundo estaba ocurriendo. Jim se estaba transformando en una persona más segura, más disciplinada y más enfocada. Un día dijo: no fue el dinero lo que me hizo rico, sino la persona en la que me convertí para ganar ese dinero. Ese fue el verdadero inicio de su transformación. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete a Jim Rohn The Best y deja tu comentario. Tu apoyo hace posible que sigamos creciendo juntos.
El camino hacia la riqueza no fue fácil. Jim se dio cuenta de que aceptar esta nueva mentalidad requería algo más que ideas, requería acción. Sabía que tenía que dejar de culpar a las circunstancias externas, como su salario, su jefe o la economía, y empezar a asumir la responsabilidad total de su vida. Si sigo esperando que alguien más cambie mi situación, voy a quedarme esperando para siempre, pensó. Esa noche, en su pequeño apartamento, tomó un cuaderno viejo y un lápiz y escribió una lista de sus sueños. No eran simples deseos vagos, sino metas específicas. Primero, lograr la libertad financiera. Segundo, vivir una vida plena y significativa. Tercero, convertirse en una persona que pudiera inspirar a otros. Miró esa lista y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado. Esperanza. Pero sabía que la esperanza no era suficiente. Necesitaba un plan, una guía, un camino claro hacia la vida que siempre había imaginado. Fue justo en ese momento, mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, cuando su vida dio un giro inesperado. Su mentor le enseñó una verdad que nadie quiere escuchar. La riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de construir un carácter digno de esa riqueza. La mayoría de las personas quieren que las cosas cambien a su alrededor, pero no están dispuestas a cambiar ellas mismas. ¿Cómo puedes esperar que tu situación mejore si sigues siendo la misma persona?, le dijo su mentor. Las cosas solo cambian cuando tú cambias. Al principio, esto no fue fácil de aceptar. Como muchas personas, Jim estaba acostumbrado a culpar a factores externos: el sistema económico, su jefe, su falta de educación formal. Pero su mentor lo desafió con un ejercicio práctico. Haz una lista de todas las cosas que crees que te están deteniendo. Luego, tacha todo lo que no dependa de ti y enfócate en lo que sí puedes controlar. Ese ejercicio fue una revelación. Jim se dio cuenta de que muchas de las barreras que enfrentaba eran en realidad autoimpuestas. Su falta de conocimiento sobre finanzas, su desorganización, incluso su falta de confianza en sí mismo, eran cosas que podía cambiar si estaba dispuesto a trabajar en ellas. Uno de los primeros pasos que tomó fue aprender sobre el dinero. Hasta ese momento, su enfoque hacia las finanzas era completamente reactivo. Ganaba dinero, lo gastaba y esperaba a que llegara la siguiente quincena. Su mentor le enseñó a pensar de manera proactiva sobre sus finanzas y le introdujo algunos conceptos clave. Primero, la regla del 70 al 30. No importa cuánto ganes, lo importante es lo que haces con ese dinero, le explicó. Jim aprendió a dividir sus ingresos en 3 partes. El 70% para cubrir sus gastos básicos, el 20% para inversiones que generaran más ingresos y el 10% para donaciones o causas que apoyara. Aplicó esta regla de inmediato. Al principio, solo podía ahorrar y donar pequeñas cantidades, pero su mentor le explicó que el hábito era más importante que la cantidad. Con el tiempo, su disciplina financiera comenzó a dar frutos. Luego, aprendió sobre la diferencia entre activos y pasivos. La gente pobre compra cosas que pierden valor. Los ricos invierten en cosas que generan más valor, le dijo su mentor. Ese consejo cambió su forma de ver el dinero. Jim comenzó a identificar activos que podía adquirir: libros, seminarios, incluso herramientas para mejorar su productividad en el trabajo. Aunque al principio eran pequeñas inversiones, estas le proporcionaron un retorno enorme en conocimiento y habilidades. También comprendió la importancia del tiempo. Su mentor le dijo algo que nunca olvidó: todos tenemos 24 horas en un día. La diferencia entre los ricos y los pobres no es cuánto tiempo tienen, sino cómo lo usan. Jim comenzó a analizar su día a día y se dio cuenta de que estaba gastando horas en actividades que no le aportaban nada: televisión, quejas, distracciones. Decidió transformar esas horas en tiempo productivo. Adoptó el hábito de dedicar al menos 1 hora diaria a su desarrollo personal, algo que su mentor llamaba la hora dorada. Durante ese tiempo, leía, reflexionaba sobre sus metas y planeaba sus acciones. Este hábito, aunque simple, tuvo un impacto transformador. Me di cuenta de que si podía mejorar un 1% cada día, al final del año sería una persona completamente diferente,
dijo años después. Al principio, los cambios en su vida eran pequeños. Sus ingresos no se duplicaron de la noche a la mañana, ni su vida se transformó mágicamente. Pero al igual que una semilla que se planta y crece lentamente, esos hábitos y principios comenzaron a producir resultados. Jim notó que, al invertir tiempo y esfuerzo en su educación y habilidades, empezó a destacar en su trabajo. Las oportunidades que antes no veía comenzaron a aparecer. Más allá del dinero, el mayor cambio fue interno. Su confianza, su mentalidad y su propósito en la vida eran completamente distintos. No se trataba solo de cuánto ganaba, sino de la persona en la que se estaba convirtiendo. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete a Jim Rohn The Best y deja tu comentario. Tu apoyo hace posible que sigamos creciendo juntos. Jim comenzó a darse cuenta de que la riqueza no se trataba simplemente de acumular dinero, sino de la transformación personal que experimentas en el proceso. Su mentor le había enseñado que el éxito no es algo que persigues, sino algo que atraes al convertirte en la persona adecuada. Este cambio de mentalidad lo llevó a establecer hábitos que marcarían la diferencia en su vida. Uno de los hábitos más importantes que adoptó fue la revisión constante de su progreso. Cada semana dedicaba un tiempo a reflexionar sobre sus avances, preguntándose: ¿estoy más cerca de mis metas que la semana pasada? Si la respuesta era no, ajustaba su enfoque y estrategia. Este pequeño acto de autoevaluación le permitió mantenerse en el camino correcto, evitando los errores que antes lo mantenían estancado. Otra de las enseñanzas clave de su mentor fue diferenciar entre gastar e invertir. Antes, cada dólar que llegaba a sus manos desaparecía en gastos innecesarios. Después de comprender cómo pensaban los ricos, empezó a aplicar la disciplina del dinero. Cada vez que recibía un ingreso, destinaba un porcentaje fijo al ahorro y otro a la inversión, sin importar lo pequeña que fuera la cantidad. Al principio parecía insignificante, pero con el tiempo, estos pequeños montos crecieron gracias al poder del interés compuesto y la disciplina financiera. Su mentor le repetía constantemente: la magia del dinero no está en cuánto ganas, sino en cómo lo usas. Aprende a cuidar incluso las pequeñas cantidades, y las grandes llegarán solas. Pero Jim no solo aplicó el efecto compuesto en sus finanzas, sino también en su desarrollo personal. Comenzó a leer todos los días, aunque fueran solo 30 minutos. Sabía que cada página que leía le acercaba un poco más a su objetivo. También estableció metas claras, asegurándose de que fueran específicas y con plazos definidos. En lugar de decir «quiero ser rico», escribía algo como «quiero generar $50,000 al año para diciembre de 1965». Otro principio que adoptó fue el de rodearse de personas que lo elevaran. Comprendió que el entorno influye directamente en el éxito y que era necesario rodearse de personas que ya estuvieran donde él quería llegar. Su mentor le dijo: «Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas». Desde entonces, comenzó a asistir a eventos, conferencias y reuniones donde pudiera aprender de otros que pensaban en grande. También aprendió la importancia de gestionar su tiempo de manera efectiva. Comenzó a planificar su día de manera estratégica, priorizando las actividades que realmente le acercaban a sus objetivos y eliminando aquellas que solo lo distraían. Descubrió que el éxito no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente. La transformación de Jim no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron años de dedicación, pequeños hábitos repetidos consistentemente, decisiones financieras más inteligentes y una mentalidad completamente renovada. Con el paso del tiempo, su vida cambió por completo. Pasó de vivir endeudado y frustrado a convertirse en un empresario exitoso y, más adelante, en un mentor que impactaría la vida de millones de personas. Pero lo que realmente inspiraba de su historia no era solo su riqueza material, sino la persona en la que se convirtió en el proceso. Él decía constantemente: la verdadera recompensa no es el dinero que ganas, sino la persona en la que te conviertes para ganarlo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida? Lo primero que debes hacer es definir tus metas con claridad. Escribe lo que realmente quieres lograr, con el mayor nivel de detalle posible. Luego,
Invierte en ti mismo todos los días, aunque sea solo con una pequeña acción como leer, aprender una nueva habilidad o rodearte de personas que te inspiren. Aplica la regla del 70 al 30 para manejar tu dinero de manera más eficiente. Rodéate de personas que te ayuden a crecer, que desafíen tus ideas y te inspiren a ser mejor. Finalmente, sé constante. No subestimes el poder de los pequeños pasos diarios. Con el tiempo, esos pasos se convierten en el camino que te llevará a la libertad financiera y personal. Jim Rohn nos enseñó que el éxito no está reservado para unos pocos privilegiados, sino que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de su vida, trabajar en sí mismo y ser constante. Su historia es la prueba de que con la mentalidad correcta, hábitos adecuados y una visión clara, cualquiera puede transformar su vida. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete a Jim Rohn The Best y deja tu comentario. Tu apoyo hace posible que sigamos creciendo juntos.